Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 23. Damos gracias por aquellos que nos acompañan hoy. La iglesia se llama Congregación La Iglesia, es una iglesia bíblica. Se proyecta una confesión de fe bautista de Londres y la idea es que podamos conocer la palabra cada día más. Génesis 23, vamos a leer unos versículos como siempre. Vamos a mirar el capítulo completo y vamos a aprender un poco más de la trayectoria de una mujer, de toda la vida de una mujer llamada ¿qué? Sara. Dice la escritura así. ¿Sí trajeron la Biblia, por favor? Eso. Si no la trajo, hágase al pie de un buen creyente. Probablemente él haya traído la Biblia. O en digital, también hoy en día. No hay nada como la Biblia física, ¿no? Pero en digital también se puede, porque somos hijos de la época, dicen por ahí. Martín Lutero era hijo de la época y nosotros somos hijos de esta época. Entonces cada uno tiene que adaptarse a lo que la época va dando sin dejar los principios. Génesis 23 dice así la palabra: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondiendo los hijos de Ed a Abraham le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta, de delante de mí, oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Oramos en los méritos del Señor Jesucristo, Dios, pidiendo que por la obra redentora de Él, Señor, hoy nuestro entendimiento sea abierto. Que el Espíritu de Dios, Señor, alumbre nuestra mente para poder entender la palabra, para poder ver a Cristo, ver la gracia, ver el Evangelio revelado en el libro de Génesis y comprender, Señor, lo valiosa que es una vida para ti, sobre todo una vida que ha descansado en la fe, una vida que ha sido formada, una vida, Dios, que vale la pena vivir en Cristo. Háblanos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir el capítulo 23. Nos quedan creo que nos quedan dos sermones de Abraham. Terminamos la vida de Abraham, son 20, creo que hoy es el 18, sí. Son 20 sermones, completaríamos para ver la vida de Abraham. Capítulo 24 y capítulo 25, ahí termina la vida de Abraham y seguiremos estudiando Génesis hasta terminarlo. Vamos a terminar el libro de Génesis, nos va a demorar un año. Entonces espero que dentro de un año usted esté aquí todavía y podamos llegar al final del capítulo 50 de Génesis. Son más o menos eso, 50 sermones. Un año tiene 52 semanas. Entonces aproximadamente un año para terminar el libro de ¿qué? De Génesis. Es una bendición porque la iglesia casi no predica ese libro. Y luego, si Dios nos permite, continuaremos con Romanos, si estamos con vida. Llegamos a uno de los capítulos donde pensamos que no hay mucho para predicar. Normalmente cuando uno piensa eso de algún pasaje siempre estará equivocado. El pasaje de Génesis 23 podemos ver la trayectoria del patriarca y de su esposa. Por eso la enseñanza se llama una trayectoria para compartir. O sea, una vida para honrar. En este caso la vida de Sara. Vamos a hacer un recorrido breve de la vida de Sara, de todo lo que hemos visto desde Génesis 11. Pero también vamos a hablar un poquito de la actitud del patriarca frente a la muerte, que es la actitud que un creyente debe tener frente a la muerte. Y también vamos a ver la actitud del patriarca
en sus sentimientos, ¿no? En su corazón, porque también vamos a conocer una faceta de él que no hemos visto. Lo que logramos en la vida, escuche, no es mágico. Aprendamos eso. Nada sucede al azar o porque algunos sean de buenas y otros sean de malas. La vida no funciona así. La vida funciona según los principios bíblicos y es importante que entendamos que Dios como creador, nada lo toma por sorpresa. Dios no se sorprende de lo que le pasa a usted, de lo que me pasa a mí. Por bueno que sea, por malo que sea, Él no se sorprende, porque Él estableció unos principios que gobiernan la vida del ser humano, no solo los creyentes, aclaro. Todos los seres humanos están gobernados ¿por qué? Principios espirituales. Estamos gobernados por esas leyes, por un plan perfecto para la humanidad, y no depende si usted cree o no cree, si usted lo conoce o no lo conoce. Es una verdad que la Biblia enseña y lo muestra a través de la vida de las personas que están ahí, como Abraham, como Sara, como Jacob, como Isaac, como José. La vida de Abraham y Sara es un ejemplo de cómo Dios trabaja en la vida de un ser humano, tanto en el hombre como en la mujer. Y también el ejemplo perfecto de la vida de un creyente desde principio a fin. ¿Se nota? ¿Se acuerda que empezamos en Génesis 12? Pero tuvimos que remitirnos a Génesis 11, cuando dice que Dios llamó a Abraham. ¿Y dónde lo llamó? ¿Estaba en la iglesia orando? No, era un pagano. Era de Ur de los Caldeos, un adorador a la luna y al sol. Con 75 años tenía bastante estructura pagana. Desde niño, porque su papá, Tare, era ¿qué? Adorador de ídolos. Entonces no era un hombre que estuvo 2 años adorando ídolos, no, toda la vida era un adorador de ídolos. Y si algo difícil de quitarle a los hombres es ¿qué? Los ídolos. ¿Sabe qué pasa? Que si se los quitamos construimos otros, porque somos idólatras por naturaleza. Queremos adorar algo, tenemos algo que adorar. Podríamos hablar un tema sobre el matrimonio, pero no vamos a hablar del matrimonio, aunque sí vamos a hablar unas cositas de esta pareja, porque ellos son un ejemplo de matrimonio. Han pasado muchas cosas difíciles, vamos a recordar algunas cosas difíciles, ¿cierto? El hombre la llevó a Egipto y dijo que era hermana, una verdad a medias, porque sí eran medio hermanos, pero era para que no le quitaran la esposa. 2 veces cometió la misma falta. Los dos ¿cómo se podría decir? Se amangualaron, ¿sí? Es la palabra correcta. Y cogieron la pobre esclavita y la usaron para a ver si de pronto Dios les cumplía la promesa con Ismael. Fueron cómplices en muchas cositas no correctas, pero fueron más las cosas que correctas que vivieron. Nosotros no encontramos datos en la Biblia de cuándo se casaron, es curioso. Ahorita vamos a hacer un recorrido a ver qué encontramos. Pero vamos a hablar más del resultado de una vida que cree en Dios, como la vida de Sara y Abraham, dando lugar a Sara como una mujer importante en el plan de salvación de Dios para la humanidad. También vamos a ver cómo actúa un hombre maduro frente a circunstancias difíciles como ¿qué? La muerte. Si alguien cree que no va a morir, necesita nacer para entender. Hebreos 11:13 nos dice que todos los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento, escuche, murieron sin alcanzar el cumplimiento de las promesas que Dios les hizo. Vieron una parte de esas promesas, pero no vieron todo. Sin embargo, las promesas sí se cumplieron ¿en quién? En sus generaciones. Porque Dios va más allá de nuestra vida terrenal. Las personas que viven para sí mismos obtendrán recompensa en la tierra, no en el cielo. Escuche bien, las personas que viven para sí mismos obtendrán recompensa ¿dónde? En la tierra. El que vive para una carrera, para un trabajo, obtiene un sueldo, obtiene un reconocimiento humano de personas que dicen, eres muy bueno en lo que haces, te felicito. Una palmadita en el hombro de vez en cuando y una remuneración extra por su trabajo puede llegar, ¿sí? Pero eso será lo que usted va a recibir. ¿Por qué? Porque vivimos para nosotros mismos.
El que vive solo para su familia recibirá buenas celebraciones, Día del Padre, Día de la Madre, muchas cosas recibirá de su familia, pero no va a recibir nada más sino eso, acá en la tierra. El que vive para Dios recibirá ¿qué? El galardón de la vida eterna. Y aprenderá aquí, tenemos que aprender aquí, no allá. ¿A vivir para quién? Para Dios. Esa es la vida de Abraham y Sara. Vamos a mirar entonces el pasaje. Recuerde que vamos texto a texto explicadito lo mejor que podemos. Y vamos a empezar con el primer punto. Dice Sara, un ejemplo de vida ¿para quién? Para todas las mujeres. Hoy vamos a hablar sobre Sara como un ejemplo de vida para todas las mujeres. Es por encima, no es una biografía, no, es por encima porque es simplemente un punto que vamos a tratar. Versículo 23. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Vemos en ella mucho de lo que Dios hace en una mujer y vemos cómo Dios la transformó, fue escogida con propósito para ser la madre de aquel de quien vendría el Salvador Jesucristo, del linaje de quién, de Isaac. Luego sigue Jacob, luego sigue José, las 12 tribus, el rey David y hasta llegar a quién, a Cristo. De ese linaje de esta mujer viene ¿quién? El Mesías. Por eso ella es importante en la Biblia, por eso es una mujer que hay que darle un espacio importante para que la conozcamos. Es un privilegio que pocas mujeres tuvieron, a excepción de María, la madre de Jesús. Hagamos un recorrido por la vida de Sara para conocer un poco más de su trayectoria de 127 años. Vamos a devolvernos a Génesis 11:29 para hacer un recorrido así bíblico de quién era esta mujer, cómo fue su vida, un poco de lo que ella vivió, para darle el lugar. Porque escuche, es la única mujer que la Biblia nombra la edad en que muere. No sé si ustedes son detallistas, no hay mujeres en la Biblia que diga de qué edad murieron. Dice qué edad se casaron y cuántos hijos tuvieron y fuera la mujer de fulano, pero no le dan ese lugar. Dios le revela a Moisés el dato, le dice escriba ahí que ella murió ¿a cuántos años? 127 años de edad. Siempre no, siempre vivió hartico, era longeva. Aparece la primera vez en el capítulo 11:29, lea por favor, dice, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era ¿qué? Sarai, no era Sara, era otra, no era la que murió. Él se casó con otra mujer al principio, ¿se llamaba qué? Sarai, estoy diciendo otra naturaleza. Ayer hablábamos con una joven y le decíamos que usted con los años descubre que se casó con otra persona diferente que a la que vive. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Todos nos damos cuenta de eso. No es la misma persona, sea para bien o sea para bien. Todos dicen mal, no, sea para bien o sea para bien. Dejémoslo ahí. Entonces aparece como Sarai y desde el capítulo 11:29 hasta el 17:5 ella se llama así, Sarai. Escuche esto. Aparece de una vez como la mujer de Abraham, ¿cierto? La pregunta es cuánto duró ese matrimonio. Es algo curioso. Alguien decía, no, cuando ella tenía, no, ahí no dice que cuando él tenía 75. Ese es un dato del llamado. Cuando Dios lo llamó tenía ¿cuántos años? 75 y ella ¿qué? 65, pero nunca nos podemos afirmar que ellos se casaron ahí. Ellos ya se habían casado. En la cultura hebrea de ese momento, las mujeres se casaban jóvenes, entre los 15 y los 20, pero vamos a exagerar, vamos a exagerar. Quitémosle los 27 añitos y dejémoslo en 100 con Abraham. Exageremos, pero no hay probabilidades que ella se haya casado adulta. Ellos se casaban ¿qué? Jóvenes. Las mujeres se casaban jóvenes y escuche, no es una regla para este tiempo, se casaban con hombres mayores. No es una regla, por eso aclaro para las solteras, ¿no?
No es una regla que te cases con un hombre mayor, pero era algo cultural de la época. Se casaban con hombres mayores. O sea, si ella tenía 27, Abraham tendría ¿cuántos? 37. Siempre le iba a llevar los mismos años. Entonces, no es un matrimonio de 20 años. Estamos hablando de un matrimonio de 80 años mínimo, por seguir siendo generosos que se hayan casado más grandes. 80 años de matrimonio. Toda una vida, ¿cierto? 80. Alguien lleva un mes y otro lleva 10 años, así pasa en la tierra. Y dice, pero ¿qué pasa ahí? Dice que es llamada así, Sarai, pero es transformada en una mujer llamada Sara. 11:30. Mas Sarai era ¿qué? Estéril. Otra característica. Fue estéril desde que nació hasta los 90 años. ¿Cuando tuvo a quién? A Isaac. No es fácil, yo creo que no es fácil para una mujer ser estéril tantos años. O sea, si Dios no hubiera tenido misericordia de ella, ella hubiera muerto y no hubiera tenido ¿qué? Hijos. Porque a los 90 años definitivamente fue ¿qué? Un milagro. En Génesis 12, vamos a ir avanzando, vemos que enfrenta una crisis cuando su esposo desciende a Egipto y el faraón trata de tomarla, pero Dios la guarda de ser mancillada y ahí empieza a verse que Dios tiene un plan con ella. Vamos a 17:15, que Dios le cambia el nombre a Sarai y se llama ¿cómo? Sara. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Esto es qué? Princesa. Han pasado hartos años en capítulo 17. Tiene un promedio va llegando a los 90 años antes de la promesa del hijo para que le cambien el nombre. Tranquilo que Dios no se demora tanto con usted y conmigo, ¿no? Nos cambia la naturaleza más rápido a veces por misericordia. Después del cambio del nombre se calculan 37 años de vida de Sara y se dice que fueron los mejores años de su vida. O sea, de los 90 a los 127. ¿Por qué? Porque disfrutó la madurez de ella y la madurez de ¿quién? De su esposo. Aparte de eso se deleitó siendo ¿qué? Mamá. Esa edad tenía el joven Isaac cuando murió Sara. 37 añitos tenía Sara. ¿Quiere saber por qué? Ya le digo por qué se saca esa cuenta. Porque la Biblia dice más adelantico que Isaac se consoló ¿con quién? Génesis 24:67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. ¿Sí ve que nombra a su mamá? Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac tenía 40 años ahí. Habían pasado 3 de la muerte de su mamá cuando conoció el amor. ¿A través de quién? De Rebeca. Y se consoló, o sea que todavía estaba triste. Había un vacío en su corazón por la muerte de su madre. Esa es la edad de Isaac cuando muere Sara, que estamos en capítulo 23 y tiene 127 años. Quería hacer ese recorrido para no pasar por alto la vida de ¿quién? De Sara. Es muy importante. Sara es el ejemplo de las mujeres que fueron formadas. ¿Cometió pecados? Claro, como ustedes y las mujeres desde tiempo. Quiso adelantársele a Dios, ¿se acuerda? Con el esposito. Le dio el privilegio de que durmiera con la sierva. Y él obedientemente hizo caso, porque era juicioso. Después Dios la honró, le dijo, hágale caso a Abraham, por favor, que ella tiene razón, para que sacaran a Ismael. ¿Se acuerda de la casa? Todo ese proceso lo vivió ella en su fe. Fue madurando poco a poco. No tenemos registros durante muchos años de su vida, pero fue la vida de ella plena en ese tiempo donde ya no tenían la esclava, no tenían al otro, al bastardito, o sea, no estaba ahí, ¿sí?
Suena feo, ¿cierto? Pero esa sí es la palabra correcta. No estaba el muchacho ahí. Entonces ella disfrutó a Abraham y disfrutó ¿a quién? A Isaac. Vamos al segundo punto. Del versículo 2 al 4 vamos a entrar a hablar de algo importantísimo para nosotros en este tiempo. Y es que todos pasamos por ahí. Le puse ahí en la diapositiva. Y entre comillas, entre paréntesis pusimos ¿qué? La muerte. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara, ¿y a qué? A llorarla. Vamos a ir al texto, a ver detalles en el texto. El texto es muy específico, o sea, Dios es tan específico, dice la edad que murió, dice dónde murió, dice dónde la van a enterrar más adelante, dice que Abraham no estaba, dice que Abraham vino y dice que Abraham lloró. Detalles de la Biblia, todos esos detalles en un solo versículo. Algo curioso de ese versículo es eso, vino Abraham. No estaba con ella cuando murió. No piense que estaban separados, no. El patriarca no estaba en ese momento ahí. Él viene. El texto no se puede cambiar, ni el verbo se puede cambiar. Vino Abraham. No dice, y estaba Abraham con ella cuando murió. No dice que ella murió y que él vino a hacer duelo por ella y a llorarla. ¿Dónde estaba? No sabemos ni podemos especular, ni podemos juzgarlo porque no estaba tampoco. Recuerde que era un hombre muy rico, muy ocupado, muchas cosas tenía que hacer. A estas alturas su ministerio tenía que ser muy grande. 20 años atrás tenía 318 personas o 25 años atrás en su finca, bajo su cuidado. Ahorita se calcula que es una ciudad según los estudiosos, porque le dicen que es un príncipe con Dios, es un hombre importante. Puede tener 1,000, 2,000, 3,000 personas bajo su cargo. Eso ya es un pueblo en esa época. Hoy en día los pueblos son más grandes, pero en esa época una comunidad de 2,000 o 3,000 personas es ¿qué? Un pueblo. En Holanda hay un pueblo que tiene 3,000 habitantes. Los pueblos de allá son así, tienen 3,000 habitantes. Amaidi es un pueblo que conocimos y tiene 3,000 habitantes. Entonces ya eso es una comunidad. El patriarca tiene una comunidad y por algo estaría ocupado, no está ahí. Encontramos la primera vez que la Biblia dice que un hombre llora. Hasta ahí nadie ha llorado, o por lo menos la Biblia no lo ha registrado. Se han llorado, pero la Biblia no lo ha registrado. Y dice que Abraham, ¿qué? Lloró. Escuche esto. No lloró cuando Lot fue cautivo. No lloró cuando desterraron a Ismael. No lloró cuando ofreció a Isaac, pero tuvo que llorar por su amada esposa. Era toda una vida juntos y ella era la persona más importante para él, como debe ser. Le hablo a los hombres. La persona más importante para los hombres casados es ¿quién? Su esposa. No sus hijos. Lo siento por usted. Si usted cree eso, usted tiene que arrepentirse, se lo digo de corazón. Si usted cree que sus hijos son los más importantes en esta vida, no debió haberse casado. Y si los solteros, si se van a casar, se lo digo con anterioridad, si se casa para vivir y servirle a una mujer. Esa es la vida de un hombre. De un verdadero hombre, esa es la vida. Si usted quiere ser hombre, piénselo antes de casarse, porque eso demanda el matrimonio. Usted no se casa para vivir para sus hijos, porque la familia se constituye primero entre ¿quién? Un hombre y una mujer. Luego vienen ¿qué? Los hijos. Los hijos no constituyen un hogar, y se lo hablo a los jóvenes, a los que son hijos. Ustedes no constituyen el hogar. Ustedes tienen que crecer y madurar y un día construir ¿qué? Un hogar. Pero el fundamento de la familia es un hombre y una mujer. Y el hombre no puede amar más a sus hijos que a su esposa. Y este hombre lo tenía claritico. Él nunca lloró por nadie. Si ve que él no lloró ni por Ismael, ni por Isaac, ni por Lot. Lot era como un hijo. Lot era como un hijo para él. Yo creo que él amó a Lot mucho antes de que nacieran sus hijos. Porque él era huérfano. ¿Se acuerdan que Lot era huérfano? Y él tuvo que amarlo profundamente. La relación de él con Lot tuvo que ser muy especial. Pero él nunca lloró por ellos. Llora por su esposa.
Oh amada muerte, bienvenida seas cuando fuere el turno separado por el Señor. Es una frase de un santo. Oh amada muerte, bienvenida seas cuando fuere el turno separado por el Señor. El turno ya está separado, es con digiturno y todo. Solo que usted no sabe qué número le toca, pero la fichita ya está lista. ¿Quién lo separó? El Señor. Desde que nos creó, Él separó ese día. Dice, tal día, hoy naces, tal día mueres. Está en la agenda escrito allá en el software. Está guardado en el cielo. Nadie lo sabe, pero, oh amada muerte. Esa es la frase de un santo, de alguien que no teme morir, que dice, Señor, cuando tú decidas está bien. Eso es lo que todo creyente debería pensar, decir, Señor, qué hermoso será esa mañana y qué hermoso será ese día cuando mis ojos no se vuelvan a abrir en este mundo lleno de pecado y maldad y de luchas, y mis ojos se abran y pueda ver tu rostro. Eso es algo, o sea, no, es que no hay palabras para pensar en eso, para describirlo. O sea, usted puede vivir lo más hermoso en la tierra y tener experiencias tan bonitas porque las tenemos en esta tierra, pero yo no creo que se comparen a abrir los ojos y ver a Cristo pleno, o sea, no verlo en la cruz como le dicen a uno, mírelo en la cruz, o sea, no, verlo como Él era y como Él es. Aquel que no tiene la esperanza de la resurrección no piensa así, pero el que tiene la esperanza de la resurrección y hemos nacido de nuevo, sabemos que vivimos en esta tierra como peregrinos. Versículo 3 dice, se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, él está preparando, empieza a preparar, dice, bueno, se murió mi esposa, voy a buscar un lugar donde la pueda sepultar. Hebreos 9:27, léalo por favor conmigo, para cerrar ese punto del versículo 2 antes de seguir. Hebreos 9:27. Alguien dijo que nadie es eterno en el mundo, ¿sí o no? Hebreos 9, hace poco alguien decía eso, ¿no? Pero él tuvo que vivirlo de su propia canción, ¿no? Nadie es eterno en el mundo, y eso es una verdad, no estoy diciendo que sea mentira, es una verdad. En el mundo nadie es eterno. En Cristo somos ¿qué? Eternos. Y sin Cristo los impíos también serán ¿qué? Eternos, para que aprendamos esta mañana por este versículo. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres ¿qué? Que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez físicamente. Y después de esto, el juicio. Habla de la vida física, porque también nombra un juicio que todos vamos a enfrentar. Las pruebas y los sufrimientos del creyente son usados para que él madure en la fe, en el entendimiento de la voluntad de Dios. Aprendí algo que anoté acá. La crisis no produce salvación, como algunos piensan. Las crisis no salvan. O sea, si usted cree que una persona porque está en crisis va a volver su corazón a Dios, es una enseñanza falsa. Ella vuelve su corazón a Dios porque Dios obra en esa vida y puede hacerlo en un momento difícil y puede hacerlo en un momento ¿qué? Fácil. Pero la crisis no produce salvación. La crisis sí deja una enseñanza que es diferente, pero la salvación es absolutamente ¿en quién? En Cristo. Es Cristo el que viene a salvar una vida, a revelarse a su corazón, a hablarle, a decirle, mira, hay una esperanza de vida, hay una esperanza para los que no tienen esperanza. Versículo 4, sí. Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Aquí nos muestra la mente del patriarca, usted no la ve, ahí no dice que ahí está la mente de él. Pero la mente de él es esa. Él vive como extranjero y peregrino. Porque él conoce que él no pertenece a este mundo, como dicen las escrituras. Él no es de este mundo. Él es un pasajero. Él viene a vivir una vida y él sabe que él no pertenece a este mundo. Por eso vive como extranjero y como forastero. Dice, ¿dónde está viviendo él? En Canaán. Y él está diciendo, aunque yo estoy acá, aunque Dios me prometió esta tierra, yo no pertenezco a este mundo. Escuche,
Hay muchas promesas que Dios ha hecho a su iglesia y la iglesia las puede vivir en la tierra, muchas. Aún así, la iglesia no es de este mundo. La iglesia no pertenece al mundo. La iglesia pertenece ¿a quién? A Dios, a su eternidad. ¿Por qué? Porque la iglesia fue constituida antes de que usted y yo naciéramos. Dios ya sabía si íbamos a pertenecer o no pertenecer a su iglesia. Y esa iglesia volverá al lugar de donde fue creada, al corazón de Dios. Allí volverá y allí estaremos todos juntos. Así debemos vivir todos aquellos que Dios ha salvado, porque ya no pertenecemos al mundo. Leamos 2 de Corintios 10:3. 2 de Corintios 10:3. 2 de Corintios 10:3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, usted vive en un cuerpo que Dios le regaló para que se transporte aquí, para que usted viva todas las situaciones que tiene que vivir. Pero usted no pertenece a este mundo. Recordemos que Abraham era un hombre supremamente rico. Y algo que debemos aprender es que aún siendo rico, se sentía extranjero y peregrino, porque él no estaba pegado a nada en esta tierra. Él no estaba viviendo sus emociones, sus sentimientos estaban ¿en quién? En Dios. Él quería hacer lo que tenía que hacer. Déjenme sepultar a mi muerta, denme un pedazo de tierra, quiero sepultarla. Vamos a seguir, versículo 5, tercer punto. Abraham compra un lugar para sepultar a Sara, del 5 al 16. Acá encontramos en esos versículos tan largo ese pasaje, encontramos el diálogo que él tiene con los hijos de Ed. Para saber quién era Ed, acompáñeme a Génesis 10:15, ahí dice quién era él, o de quién era hijo, Ed. Génesis 10:15 dice así: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed. Él era hijo de un hombre llamado ¿qué? Canaán. O sea, los dueños de la tierra prometida. ¿Que iba a ser de quién ahora? De Abraham y su descendencia. Abraham va a comprar un pedacito de la tierra prometida, un pedacito. Porque el resto lo van a recibir por herencia, ¿quién? Todos sus descendientes. Pero esto tiene una simbología espiritual, y es que él va a tomar posesión de una tierra que le pertenece y va a empezar a vivir allá y va a sepultar allí a todos sus muertos. En ese lugar donde sepultaron a Sara es muy importante, versículo 6. Óyenos, Señor nuestro, ¿eres qué? Un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. Tenemos que ser cuidadosos en no dejarnos llevar por los elogios. Ellos están diciendo una verdad, pero ellos son hombres que no temen a Dios. Dicen, tú eres un príncipe con Dios, ¿qué necesitas? Lo que necesites te vamos a dar. Por eso más adelante él aclara, el mismo pasaje aclara que Abraham pagó por el terreno, porque él no quería nada de los impíos. ¿Se acuerdan cuando tuvo la victoria con los reyes? Y los reyes le ofrecieron un botín y dijo, no, ni una correa me den. Yo no quiero que digan que el mundo me enriqueció a mí. Ahora él no quiere lo mismo. Él dice, yo no quiero que digan que ustedes me dieron la sepultura para enterrar a mi amada esposa, a mi muerta. Dice, no, yo no quiero eso. Él está enseñándonos todo el tiempo con su vida. Lo asombroso no es que traten bien, escuche, lo asombroso no es que a usted lo traten bien por ser hijo de Dios. Lo asombroso es que usted nunca pierda sus principios. Porque claro, hay gente que lo puede honrar a uno y lo puede respetar mucho, porque Dios ha usado la vida de uno para bendecir vidas, pero eso jamás puede ser negociable en cuanto a los principios bíblicos. Ni en un momento de crisis no te dejes descrestar por lo que otros dicen. Hay gente que descresta, dice, claro, lo que necesita, lo que usted quiera. O sea, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, yo amo su vida. No se deje llevar solo por eso. Recuerde que hay principios más importantes, como no mezclarse, como él no quiere mezclarse con el mundo. El cristiano se mezcla tan fácil con el mundo, y sobre todo cuando hay privilegios de por medio, ¿no? Porque lo que él iba a comprar era algo muy importante.
del versículo 7 al 11, él insiste en pagar. Él dice, Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Efrón era la cabeza, el líder. Versículo 9, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y él está diciendo, quiero que me vendan un terreno para enterrar a Sara, no estoy pidiendo que me regalen nada. Hay que cuidarnos de eso. Estamos en el tiempo en que todo lo queremos gratis, todo. Y entonces, no es que Dios me bendice, no, a veces nos gusta todo gratis. No siempre es que Dios me bendice, es que nos volvemos mañosos y queremos que todo salga sin costo. No, las cosas cuando hay que pagar algo hay que pagarlo. Cuando hay que comprarlo, no hay que esperar solamente que nos den. Al contrario, también hay momentos en que podemos dar. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, versículo 10, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, o sea, eso era una reunión de gente importante. Todos los grandes hombres estaban ahí, ricos, millonarios. Dice, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Los estudiosos dicen que los hombres de esa época eran muy inteligentes, muy sabios. Él está haciendo dando una palabra como, yo te la ofrezco, pero él sabe que Abraham se lo va a pagar. O sea, él está queriendo quedar bien con el príncipe, que es un príncipe de Dios. Es como cuando usted le dice, no me dé nada, pero en el fondo usted quiere que le den algo. ¿Sí? Y eso, no, llévelo, tranquilo, no hay problema. Luego arreglamos. Usted en el fondo no está regalando nada. Usted también está esperando una, ¿qué? Retribución económica. Él en la cabeza dice, no, tranquilo Abraham, delante de todos, tranquilo, coja lo que quiera. No funcionaba así. Habían códigos de honor, habían principios, había cosas que no podían hacerse así. Habían testigos. Y la tierra, para ellos, siempre la tierra ha sido, ¿qué? Importante. Y aún hoy. Eso en las herencias se conocen los corazones. Usted quiere conocer los corazones de una familia, espere que haya una herencia de por medio. Y usted sabe quién es íntegro. Y usted sabe quién no es íntegro en esa área. Usted sabe quién vende al hermano por un plato de lentejas inmediatamente. Sí, lo vende de una, eso es la primogenitura, no vale ahí. El guisado más importante. Solo que haya algo de por medio económico revela los corazones. Inmediatamente se revelan los corazones. Y puede ser poquito, es tan triste. Yo he escuchado conflictos por 2 millones. Un lote que vale 15 millones son 7 hermanos. Y eso que se demandan y eso casi se van a la ley, mejor dicho. Para quedarse con 2 millones de pesos, se pierde una hermandad, se pierde una relación de toda una vida. ¿Por qué? Por la avaricia, por la codicia. Habían principios. Y Efrón no está diciéndole que le va a regalar nada. Él está queriendo quedar bien porque él es la cabeza de todos esos hombres. Dice, tranquilo Abraham, no hay problema, o sea, hagámosle ahí que eso es para usted. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, ¿sí ve? Lo elogiaron, lo subieron. Abraham, tú eres un príncipe con Dios. Entonces, ¿qué hace el príncipe agachándose? Él no se comió el cuento. Él no dijo, uy, para esta gente yo soy importante. No, él seguía en sus principios y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, le dice Abraham. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepulta en ella mi muerta. ¿Se ve? Él le aclaró, dijo, no, yo no le estoy pidiendo a usted regalado, señor Efrón. O sea, Dios me ha bendecido lo suficiente para comprar un terreno para enterrar a mi muerta y a todos mis familiares. Aparte de eso, yo voy a ser el dueño de esta tierra. O sea, ¿sí? Dios me la va a entregar toda. Un día ustedes no van a ser los dueños de nada. Todo esto que ustedes tienen va a ser mío, de mis hijos, de mi familia. ¿Sí ve quién era Abraham? Un hombre de carácter. Respondió Efrón a Abraham diciendo, 15, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo?
entierra tu muerta. ¿Sí me sigue insistiendo? El uno, yo le regalo, el otro, no, yo le compro. Uno regatea, no, regálemelo. O sea, apenas le dicen a usted que se lo regalan, usted dice, sí, de una, regáleme. Uno no mide los principios. ¿Sí sabía que hay cosas que le salen caras a uno cuando se las regalan? Queda uno debiendo favores a veces toda la vida. Después, en algún momento, te van a sacar ese regalín. En algún momento te dicen, pero ¿te acuerdas que yo te hice un favor hace como 10 años? Y le van a sacar. Y los principios no se pueden comprometer. Algo curioso ahí es el precio. 400 ciclos de plata era una millonada. Pagaron 30 monedas de plata por Jesús 2000 años después, 1500 años después. ¿Cuánto cree que valía eso? Era incalculable. Pero Abraham tenía eso y tenía mucho más para comprar. Señor mío, escúchame, versículo 15, versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Abraham compra la heredad para enterrar a su muerta con testigos, con hombres importantes. Ese era el comienzo de poseer toda la tierra de Canaán, que después sería de su descendencia. El valor de 400 ciclos era una suma considerable. Abraham pagó un precio superior al que valía esa tierra, porque para él tenía un valor, ¿qué? Espiritual. Porque él conocía la promesa, él dijo, aquí es donde Dios empieza a entregarme todo. Escuche, es bueno esto porque voy a explicarle algo que a veces nos equivocamos. Cuando Dios dice que nos va a dar algo, no siempre es regalado, entienda, ¿sí? Porque a veces nosotros somos así. El cristiano todo lo quiere así. No, si Dios dice que te va a dar algo, escuche, Dios te puede dar los recursos para ese algo que Él te va a dar. Y Él le dio a él la semilla, el inicio, le dijo, mire, esa cueva, enterraron a Rebeca, ahora lo vamos a mirar más adelantico, a Jacob, hartos de la familia de él. Y esa cueva está hoy. Ahorita en la próxima diapositiva van a ver la foto como es hoy, la cueva de Macpela, el lugar, y allá están ellos todavía enterrados, allá, usted puede ir si quiere, la otra semana puede ir, y puede ir y mirar allá en el oriente, allá están. O sea, Dios cumplió. Cuarto, versículo 17 al 20. Este es el último y vamos a hacer el cierre. Aquí nos quedamos un poquito porque usted dice, uy, hoy va rápido el pastor con los puntos. 17 al 20 dice, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre. Si ven la diapositiva, a esa es la heredad actual, así está hoy. Eso es, ¿sí? No era una tumbita como la de aquí del cementerio central, no, eso es un terreno, acá lo describe, mire, dice, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, es una heredad, una tierra, todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. No nos da las medidas, pero era un terreno grande. ¿Sí? Eso no es como las bóvedas de ahora, ¿sí? Abraham sepulta a Sara, versículo 17 al 20. Luego de negociar la tierra, por fin Abraham sepulta a Sara. Dice el versículo 18 que quedó como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Las personas en la antigüedad tomaban muy en serio el asunto de la muerte de un ser querido. Ellos tenían una confianza interesante que era que se volverían a reunir con sus familiares cuando murieran. Eso se ha perdido, ¿no? Por la religión y por los conceptos cerrados. Algunos creen que se van a ver con sus familiares. O creo que todos los seres humanos creen eso. El problema es que no saben dónde. Ese es el asunto importante. Le voy a dar la respuesta. La respuesta es afirmativa. Sí. Todos nos vamos a volver a ver. Todos. Todos. Usted va a ver todas las personas que usted haya perdido, que usted haya conocido. Usted los va a ver. Y todos nos vamos a volver a ver un día. El problema es que no sabemos si vamos a estar juntos o no vamos a estar juntos.
porque ahí se determina por la salvación. O sea, si un familiar suyo se perdió, usted lo va a ver, se lo digo con todo respeto, porque quizás míos también. Los vamos a ver, pero los vamos a ver en el juicio y vamos a ver cómo van a ser condenados también. Eso no es que descansó en la paz del Señor, o sea, ese es el papelito. Papelito, yo no sé quién se inventó ese papel, o sea, fulano de tal descansó en la paz del Señor, eso es una falacia, o sea, no se sabe, pero cierto, escuche, cierto como que estamos aquí nosotros presentes hoy, todos nos vamos a ver. Y todos vamos a reconocernos. Usted va a reconocer a fulano y fulano va a reconocer a sutano. Y usted va a saber quién quedó donde estaba, quién va a quedar en cada lugar. Eso es muy cierto, la muerte no es un juego. Para ellos era sagrado y escuchen, no estaba relacionado con la fe bíblica. Es una cuestión de las religiones de todos los tiempos. Aún las religiones paganas creen que van a ver ¿a quién? A su familiar después de la muerte. Los vikingos creen que en el Valhalla se van a encontrar los nórdicos, todos los de arriba de Europa, ellos creían eso hace siglos. Y de allá vienen esas creencias paganas. Y es cierto, ellos creen que van a ver a sus familiares, lo que no saben es cómo, cuándo, dónde, cómo va a suceder. Pero sí va a suceder. La propiedad que Abraham compró estaba cerca del lugar donde él habitaba, donde vivía Abraham, en Mamre. Un lugar que había sido muy importante en la vida de él. Desde allí vio el humo de Sodoma y Gomorra cuando hizo un altar. Subió y vio que el humo subía. Allí vivió cosas espectaculares, allí recibió promesas. La cueva que él compró o el terreno que él compró estaba allí, en ese lugar. El lugar donde Abraham sepultó a Sara sería perpetuo para sus generaciones. Él quería asegurar que ella quedara ¿dónde? En la tierra prometida. Qué detalle, ¿no? Ella quedó ¿dónde? En Canaán. Nosotros tenemos nuestro propio Canaán. Se llama Cristo. Moriremos en la tierra prometida. Se llama la salvación. Miremos los versículos donde dice quiénes se enterraron allá, 25:9, para que se dé cuenta que es cierto. 25:9. Y lo sepultaron a Isaac e Ismael sus hijos, o sea, Abraham, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. El autor es detallista. Él repite, dice, en la cueva que le compró a fulano, que era de sutano, ahí sigue hablando de eso. 25:9, ¿entierran a quién? Abraham, ¿dónde? En la cueva de Macpela. 35:27-29. 35:27-29. Si no le nombro el libro es porque es el mismo. 35:27-29 dice, después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre. ¿Sí ve? Vamos a seguir hablando. A la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. ¿Dónde? Allá, en esa cueva, en Mamre. Allá mismo fue sepultado ¿quién? Isaac. Rebeca y Lea también fueron sepultadas allá. 49:31. 49:31. Dice, allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac, a Rebeca su mujer, allí sepulté yo ¿a quién? A Lea. Y por último, 50:13, Jacob. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán. ¿Dónde estaba él? En Egipto. ¿Sí ve? Del mundo lo llevaron ¿a dónde? A la tierra prometida, o así estuviera muerto. Y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para edad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Sigue insistiendo el Moisés. Es como si a uno se le olvidara que la compró, que sí, que no se la regalaron, que era de Efrón, que se la vendieron, acuérdense. Aquí han pasado años en Génesis 50. Y le están contando al pueblo la historia, les cuento la historia que Abraham compró la tierra, no se la regalaron.
¿Sí ve cómo es la Biblia de bonita y de específica? Este capítulo contiene lecciones importantes en la vida de los creyentes. Aparte del ejemplo de la vida de Abraham y su actitud ante la muerte de su esposa, la vida de Sara también es un ejemplo para todas las mujeres en la vida piadosa de Dios. Vamos a mirar 3 aplicaciones de ese capítulo para nosotros hoy. O sea, cómo nosotros tenemos hoy o qué nos debemos llevar de este capítulo para nuestra vida diaria aquí en la tierra. Primero, la muerte física es parte de esta vida. La manera como la enfrentemos dice mucho de nuestra fe en Dios. ¿Usted se ha preguntado por qué la muerte se volvió tan dolorosa y tan trágica? ¿Y por qué usted ve en los entierros todas esas expresiones de grito y no, no se vaya, que no se vaya, por favor? O sea, ¿sí? Todo eso es del paganismo, de la cultura pagana. La muerte no es eso. La muerte es un proceso natural en la vida del ser humano. Todos vamos a morir. Y bíblicamente, escuche, la muerte es la consecuencia de la caída del hombre. La muerte física. La muerte física es la consecuencia del pecado en Génesis, porque Dios dijo que el hombre moriría. Y él tiene que morir físicamente porque el cuerpo se deteriora, porque perdió la vida eterna. Eso fue lo que perdió Adán en ese momento. Adán fue salvo, ¿no? Por gracia. Dios después lo salva en un plan de redención que muestra en Génesis cuando lo llama en Génesis 3 y llamó Dios a Adán y lo vistió, lo cubrió. Todo eso es prototipo de Cristo vistiendo al creyente, vistiendo al hombre para que sea restaurado. Pero la muerte física, escuche, es consecuencia de la caída del hombre en pecado. Si el hombre no hubiera caído, las generaciones hubieran sido ¿qué? Eternas. Usted miraría a una persona en el bus, en la calle, y las personas no moriríamos físicamente. Si no hubiera entrado ¿qué? El pecado a la tierra. Para comprensión de eso puede leerse Romanos 5, los que les gusta leer. Léase Romanos 5, dice, por cuanto el pecado entró a la tierra o al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. En Adán todos morimos y todos vamos a morir físicamente. No hay momento más determinante en la vida del creyente que aquel en el cual pierde un ser querido. Los que ya han pasado por eso lo saben. Porque es cuando sabemos, escuche, en quién creemos y cómo aceptamos en nuestro corazón que la muerte es la voluntad de Dios para todos los hombres. Yo sé que es difícil hablar de esto. De pronto alguien tenga alguna pérdida reciente. No digo la otra frase que me vino a la mente porque no debo decirla. Pero de pronto alguien haya perdido a alguien cercano. Hace poco. Lo mejor que usted puede hacer es llorar. Es bíblico llorar. ¿Sí? Abraham lloró. Jesús lloró ¿por quién? Por Lázaro. Y era Dios. El versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Y Jesús lloró. ¿Usted puede llorar? Claro, tiene toda la libertad, todo, y puede hacerlo con ganas, o sea, de corazón. ¿Sí? ¿Puede tener luto? Claro, un tiempo donde a uno le da tristeza, extraña a la persona, claro, nos hacen falta. Pero usted no puede quedarse ahí, ni en el luto ni en el llanto. ¿Por qué? Porque la vida continúa. La persona que se murió fue esa persona, no yo. ¿Sí me explico? Hay gente que muere con el familiar. Una señora llegó donde un pastor y le dijo, pastor, es que, y se ataca a llorar. ¿Sí? ¿Le ha pasado que alguien llega y se ataca a llorar? Eso. Es que esto, es que lo otro. Y no podía hablar de llorar. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? No es que mi esposo murió. Dijo, uy, lo siento. Pastor pues dijo, uy, no. Y bueno, yo la entiendo. Dijo. ¿Y cuándo fue? Dijo, hace 22 años. Dijo. Eso pasa, o sea, ¿sí? Estamos muertos con el muerto. Nadie parece estar preparado para morir. Nadie parece estar preparado. Y creo que nadie lo está. Otro dato curioso, algunos ya están muertos, solo los van a enterrar, entonces no hay mucho que perder. Sarcástico, ¿cierto? Ese comentario cruel del pastor, o sea, horrible, o sea.
Hay gente que dice, pero qué comentario tan feo. Pero es que es la verdad. Hay gente que ya está muerta, escuche, ya está muerta. Solo los van a enterrar. ¿Nos va a doler que enterrar a ese muerto? Claro. Emocionalmente nos va a doler, pero le aseguro que ya estaba muerto. Sin Cristo estamos ¿qué? Muertos. Solo son sepultados y esa sepultura nos va a doler. Otros saben que la muerte es solo un paso a la eterna presencia de Dios y sus temores han sido ¿qué? Disipados por Cristo. Acompáñeme a 1 Corintios para mirar ese puntico ahí. 15. Ese pasaje, si alguien tiene dudas, luchas con esa área, le hace unas 30 veces 1 Corintios 15 a ver si viene ese entendimiento de la muerte. 1 Corintios 15, versículo 53, es específico, ahí está bien el proceso de la muerte. Porque es necesario, ¿es qué? Bueno, es necesario que usted y yo muramos. Es necesario, dice. Que esto corruptible, dice Pablo, o sea, este cuerpo se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando a la iglesia. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esa es la victoria del creyente, ¿qué? Vencer la muerte. Porque Cristo venció la muerte. Y ahí dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué quiere decir eso? Solo la muerte puede retener a aquellos que mueren en pecado, serán retenidos, no pueden pasar por la muerte. Hasta ahí llegan. Son retenidos. La muerte tiene poder y autoridad sobre ellos. Pero los hijos de Dios fueron redimidos en la cruz del Calvario, justificados, declarados justos. No hay pecados que le puedan cobrar. Entonces la muerte dice, siga. Y ahí se cumple el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, no temerá mi corazón, porque confiado está. Ahí se cumplen esos versículos. Y usted podrá decirle, muerte, ¿dónde dice, dónde está, oh muerte, tu sepulcro? Tu aguijón, perdón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted puede decirle eso con confianza a la muerte ese día, decirle, ¿dónde quedó tu aguijón? En la tierra me condenabas, porque estaba en la tierra. En un cuerpo pecaminoso, aquí no me puedes condenar. Esa es la victoria sobre la muerte. Versículo 57, gracias sean dadas a Dios que nos da vida, que nos da la victoria por medio de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y le da un consejo a la iglesia, así que amados míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Sí, él está predicando y dice, no, tranquilos que no se van a morir hoy ni mañana, hay que seguir trabajando. Sí, cuando uno habla de muerte no es para asustarse. Usted va a seguir viviendo y va a seguir trabajando y tiene que santificarse y tiene que seguir sirviéndole al Señor. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Segundo, aplicación. La crisis no convierte a nadie, lo dije ahora, pero lo voy a explicar. Porque la salvación es ¿de quién? Del Señor. La Biblia no enseña que una persona busque a Dios más cuando está en crisis. La Biblia enseña que los hijos de Dios responden diferente a la crisis. Eso enseña la Biblia. Entonces no crea que una persona, porque usted dice ahora sí va a volver su corazón a Dios, no, es una soberanía, es una gracia que es diferente. Abraham y Sara no fueron salvos por soportar pruebas, las soportaron porque ya eran ¿qué? Salvos. ¿Sí ve que es al revés? Usted no se salva porque hay gente que dice, uy, es que Dios a mí me ha tocado difícil, Dios se ensañó conmigo en las pruebas. No. ¿Se han visto el meme de o no ven redes? ¿Sí? Nadie ve redes aquí. ¿No ha visto el meme del cristiano que dice que Dios le da las mejores batallas a sus mejores soldados? Dice, pero a mí me confundió con Rambo, dice. ¿Sí? Ese es un meme. Y hay gente que tiene ese pensamiento por allá escondido en la mente. Dice, uy, no, a mí sí. Yo no sé cómo serán los demás, pero a mí me ha tocado duro, o sea, duro, todo ha sido difícil. Ojalá no fuera así. Si fuera así no aguantaríamos. Cada cual, usted y yo, cada cual, escuche, así no le guste, tiene lo que necesita de parte de Dios. ¿Para hacer qué?
formado, para ser atraído, para decir, Señor, hay una necesidad en mi corazón, yo quiero y necesito conocerte para enfrentar la vida de la manera correcta. Tercero y último, la vida de fe no se construye en un instante, es una tarea de ¿cuánto? Toda la vida. Dios no es mágico, Dios es poderoso. A nosotros queremos el Dios ¿qué? Mágico. Señor, necesito esto. Por favor, ayúdame porque es que la situación está muy difícil y si no haces algo, de pronto no vuelvo a la iglesia. O sea, mágico, Dios mágico. Nos acostumbramos. Y ahorita con todo esto, más fácil porque todo es a un clic. Si hay tarjeta de crédito es más fácil. Ahí queda ya listo, para pagar en un mes, un año. Todo es así ahora, mágico. Gracias a Dios que Él no es mágico. Y escuche, gracias a Dios que no responde todas nuestras oraciones. Qué bueno es Dios, ¿sí o no? ¿Usted sabe qué pasa si Dios respondiera a todas nuestras oraciones? Graves. No estaríamos aquí sentaditos, porque hemos pedido tan mal a veces. La Biblia es clara en 1 Corintios 1, 18, 21 hablando de esto. 1 Corintios 1, 18, 21 para cerrar ahí. En cuanto a lo que somos y vivimos, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. La vida cristiana es una locura, iglesia. Te van a tildar, si tú eres un verdadero creyente, en algún momento algunas personas se van a tildar ¿de qué? De loco. Pero ¿cómo van a hacer eso? Pero ¿por qué hacen caso? O sea, ¿sí? Pero ¿por qué le hacen caso a la iglesia y a esa gente que les dicen ciertas cosas que son locura? Porque la Biblia lo dice que el evangelio es una ¿qué? Locura. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la palabra de la cruz? El evangelio. Porque es la vida de Cristo. La respuesta para este mundo y para este tiempo es el evangelio de Jesucristo. Porque habla de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y porque la fe no se puede construir, escuche, por declaraciones positivas, o porque usted diga yo creo, o porque usted diga yo voy a la iglesia. No se construye así la fe. La fe se construye porque yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios, escuche, pero creo para obedecerla, no como un religioso más, que solo cree y no hace. La creo, pero deseo en mi corazón profundamente vivirla. Y me duele tanto cuando no la vivo que puedo proceder al arrepentimiento. Eso es fe, eso es una vida en Cristo. La fe se construye en Cristo, no en el hombre. La vida de fe es una relación con Dios por medio de la palabra de Dios, la cual es el instrumento que el Espíritu Santo usa en la revelación de nuestra salvación, tanto en la tierra como a futuro. La Biblia revela su vida hoy, sus males ayer, y le dice, estos eran sus males, o sea, es por esto, y le dice hoy lo que tiene que hacer, y le asegura lo que vendrá. Esa es la Biblia, y esa es la vida de fe, que al final de nuestra vida, iglesia, no haya un guión en la tumba que separe la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, porque eso habrá en muchas tumbas. Que al final de la vida podamos haber vivido una vida útil y al menos haber compartido el evangelio con alguien una vez y encontrarnos con esa persona y decir qué bueno verte, o que al menos le digan gracias, aunque no fue por usted, fue por Cristo, pero que al menos quede eso, no un guión en la tumba 1900 a 2000, no, esa no es la vida. Eso es una vida vacía, una vida que no tiene propósito. La vida en Cristo tiene propósito. Escuche, y es hermosa vivirla. Yo le doy gracias a Dios por permitirme amar la vida. Llevo la mitad de mi vida en algo útil y perdí la mitad de mi vida en mí mismo, en mi pecado, en mi maldad. Solo anhelo llegar a esas cuentas, me falta poquito para llegar a la mitad de mi vida y mitad, me falta poquitico, creo que el año entrante, a entender que son 25 y 25, 25 perdidos, llenos de miseria,
Y no estoy diciendo que ya se recuperaron, no, todavía me falta mucho proceso. Pero por lo menos hay un camino que mirar y recorrer y decir, vale la pena vivir. Si usted muere en Cristo, no importa cuántos años duró en Cristo, esos años que duró eran los que Dios quería que usted durara. ¿Sí me explico? Si yo muriese hoy o mañana, para mí la vida es suficiente hasta aquí. No pido más. Solo pido morir en Cristo. No le pido lo que Él quiera, está bien. Pero si fuese así, mi vida está plena. ¿Sabe por qué? No por lo que yo haya hecho, porque me salvó y eso es suficiente. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar y luego recogemos la ofrenda. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Santifícanos en tu palabra es verdad. Dios, anhelamos realmente conocerte. Hay un deseo profundo en la iglesia de Cristo, Señor, de no vivir a su manera. Aunque no lo manifestemos, aunque nos falte mucho en la oración, nos falte mucho en el compromiso, la iglesia de Cristo siempre anhelará al novio, anhelará a su Señor, anhelará agradecerle, darle gracias, decirle: Señor, tú eres bueno, Dios, has sido bueno con tu pueblo. Gracias por la palabra, gracias por la iglesia, gracias por la vida que hemos tenido, aunque haya sido difícil, es la vida que tú nos diste. Y aprenderemos, Señor, de las experiencias y nos gozaremos unos con otros y hablaremos quizás a futuro muchas veces de lo que hicimos mal y cómo aprendimos. Pero nuestra oración como iglesia es: jamás, Dios, jamás dejes a tu pueblo. La Biblia lo dice, la misericordia es eterna, permanece para siempre. Cada mañana, Señor, podremos venir a tu casa, a tu altar y decirte gracias por todo lo que has hecho con tu pueblo, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.